la fiesta grandiosa de Cristo Rey, impuesta por el Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas del 11 de diciembre de 1925. Qué fiesta que el Sumo Pontífice quiso poner para realzar, enfocar más la realeza de nuestro Señor tan despreciada en aquellos tiempos. Imaginen 1925, la plena lucha contra el comunismo, que negaba la realeza de ese nuestro Dios y Mesías. Hablando de la realeza de nuestro Señor, la Iglesia pone en el Evangelio de hoy la escena en que nuestro Señor se presenta ante Pilato, ya doloroso, ya preso, habiendo pasado toda una noche ya de dolores, con las manos atadas, diciendo: yo soy rey, para eso nací. Nos pasó por la cabeza pensar que, quién sabe, hubiera sido más concorde con la fiesta de hoy haber puesto el Evangelio de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, que fue cuando Él fue proclamado rey por el pueblo judío en la ciudad santa. Pero también pensamos que aquella escena, aquella situación, fue marcada de verdad por la aclamación de nuestro Señor como rey en Jerusalén, pero 5 días después, aquel mismo populacho que lo clamaba rey, decían: crucifícale, crucifícale ante Pilato. Y eso nos pasó por la cabeza que la Iglesia, siempre sabia y siempre sobria en la imposición del Evangelio de cada día, nos quiere mostrar que la realeza, la verdadera gloria, no es de ese mundo, porque la gloria de ese mundo es pasajera. Yo estoy seguro que entre el populacho judío, aquellos que lo clamaban rey en Jerusalén, estaban pensando en los panes que se multiplicaron, en las enfermedades que se curaron, en las cosas terrenales, personas que no tenían espíritu sobrenatural. De hecho, 5 días después pidieron su muerte. Y ahí vimos cómo la Iglesia, siempre sabia, nos pone el Evangelio de la misa de hoy, patentizando aquella frase: mi reino no es de este mundo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que mi reino, el imperio de nuestro Señor, no está basado sobre riquezas y placeres mundanos, sino en aquello que Él vino a hacer, que nos dice en el Evangelio de hoy: vine a comunicar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dice que su reino no es de ese mundo, pero no quiere decir que ese imperio no es ejercido en el mundo. De hecho, podemos ver que todas las cosas materiales siguen su curso obedeciendo a las leyes de ese legislador, de ese rey. También vemos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, que dice nuestro Señor: todo el imperio se me ha dado, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y el Salmo 23 dice: Domini est terra plenitudo eius. Del Señor es la tierra y su plenitud. Sabemos por los datos evangélicos que nuestro Señor calmó la tempestad, caminaba sobre las aguas, curaba enfermedades, multiplicaba cosas. Entonces ejercía su imperio sobre los seres materiales, la creación material. Pero no quiere nada más que ahí. Nuestro Señor ejerce su imperio también en los seres espirituales. Él dice a San Pedro: si yo quisiera, podría convocar hasta 12 legiones de ángeles para que vinieran en mi auxilio. Entonces, decir que su reino no es de ese mundo quiere decir que no está de acuerdo con las máximas de ese mundo. El mundo no contemplado como la creación, sino aquel ambiente malsano que vive apartado de Dios. De hecho, la Iglesia quiso ponerle el Evangelio de hoy cuando nuestro Señor estaba doloroso y casi perdiendo ante el mundo, pero sí ganando y siendo glorioso ante Dios, que era un poco antes de consumar su pasión, cuando estaba ante el juez inicuo Pilato. Cristo nació para ser rey, como Él nos dice, pero podemos estudiar, podemos pensar: ¿por qué nuestro Señor es rey? Sabemos, lo creemos con nuestra fe, firmemente, y no hay que dudar que nuestro Señor Jesucristo es rey, pero alimenta nuestra fe
ayuda a nuestra fe pensar por qué nuestro Señor es Rey. Bien, obviamente, porque Él es Dios. Su naturaleza humana está unida a la personalidad, a la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor también es Rey por derecho de conquista. En cuanto a hombre, Él ha conquistado, ¿no es cierto?, la tierra por el sacrificio de la cruz. Como dice San Pablo en el Evangelio de hoy, fuimos rescatados por el precio de su sangre. Y eso nos hace pensar que cómo un hombre puede tener una sangre de méritos tan grandes que lleguen a ser infinitos. La teología lo explica. Vamos a hablar por lo menos un poquitito, sin elevar mucho las elucubraciones para no perder el hilo, como quien dice, para sacar después una conclusión muy provechosa. ¿Cómo se producen esos méritos infinitos en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Arranca del hecho de que Él es Dios, Dios y hombre verdadero. Nuestro Señor Jesucristo tenía una doble naturaleza, una divina y otra humana. De hecho, existió siempre en el seno del Padre en cuanto a Dios Hijo, pero comenzó a existir el día de la Navidad en cuanto a hombre. Una cosa es la naturaleza, otra cosa es la personalidad. Todos nosotros acá somos naturaleza humana, pero no somos una sola persona, somos varias personas. Nuestro Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, pero una sola personalidad. En cuanto a naturaleza humana, Él carecía de personalidad humana. La segunda persona de la Santísima Trinidad asumió esa naturaleza, de forma tal que la persona de aquella naturaleza era una persona divina, de aquella naturaleza humana. Cuando nace una persona, nosotros no decimos nació una naturaleza humana, no, decimos nació una persona. Cuando aquel día de Navidad nació en el portal de Belén de una virgen aquella naturaleza humana, podemos decir que nació una persona divina, porque aquella naturaleza había sido asumida por la personalidad divina. ¿A qué viene todo eso? Existe un axioma que dice que la santidad de Jesucristo es ejemplo de la nuestra. También que lo que Jesucristo es por naturaleza, nosotros podemos ser por la gracia. Entonces, ese hecho colosal de la vida de nuestro Señor, esa unión, ¿no es cierto?, hipostática, es decir, esa unión personal con Dios, debe ser la imagen de nuestra unión, ejemplo de nuestra unión. Nosotros no vamos a perder nuestra personalidad nunca. Nunca vamos a dejar de ser esa persona que somos, pero sí la podemos negar. Como dice nuestro Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga. Niéguese a sí mismo. Pero ¿qué quiere decir ese negarse a sí mismo? Sino pedir, seamos asumidos por aquella naturaleza, por aquella personalidad de Dios nuestro Señor, de Jesucristo. Esa frase misteriosa, niéguese a sí mismo, puede ser iluminada por otra frase del apóstol San Pablo, que está en el capítulo 2 de la Epístola a los Gálatas, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo que vive en mí. Entonces, si unimos esas dos frases, negarnos a nosotros mismos y que Cristo vive en nosotros, estamos pidiendo a nuestro Señor que borre nuestra personalidad, que es una manera de hablar, y que venga Él a vivir en nosotros. Formas prácticas de ejercer esa negación de nosotros mismos. Vivir de manera tal que nunca nos contraigamos de aquella frase: el que me ama guarda mis mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dice nuestro Señor. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, no son 3 o 4. Los mandamientos de la iglesia hay que observarlos. No podemos decir que tenemos en nosotros verdadero amor de Dios, verdadero amor de Jesucristo, si no cumplimos sus mandamientos. Vivir una vida de verdadera devoción hacia nuestro Señor, que implica una vida de seria oración, de estudiosa práctica de las virtudes y una lucha seria en contra de la vida de pecado, en contra de las ocasiones, en contra de los pecados de sí mismo.
El mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo es unirnos con el Padre. Su mayor devoción era hacia el Padre. Era su obsesión, esa devoción a Dios Padre. Y nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan dice que sean consumados en la unidad. ¿Qué quiere decir eso? La frase es, yo en ti, Dios Padre, y ellos en mí, para que sean consumados en la unidad. ¿Qué es esa unidad? Que entremos de lleno en el misterio de Dios nuestro Señor, que nos transformemos en Él. Lo que Jesucristo es por naturaleza, nosotros podemos ser por la gracia. La gracia de Dios, que es un don divino, que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Hablamos que el imperio de nuestro Señor se ejerce en el mundo material y espiritual de manera innegable. Los seres materiales no pueden decir no a las leyes de ese rey. Los seres espirituales, sean bienaventurados, sean condenados, obedecen su imperio. Pero ese reino todavía no se ha completado. Y Dios quiere que se complete. Existe una cosa que Dios todavía está por conquistar, que es cada una de nuestras almas. Si nos ponemos a pensar, lo único que se puede negar a las leyes de Dios hoy somos cada uno de nosotros. Ojalá que nunca nos neguemos ante la muerte que separarnos de Dios. Pero estamos en una situación donde Dios todavía está por conquistarnos, ¿no es cierto? Y tenemos que ver todo lo que ha hecho para conquistarnos. Si nos ponemos a contemplar, para decir el hecho más grande, nos ha dado su Hijo unigénito. Sacrificó al mayor bien que tenía, que es su Hijo eterno, para conquistarnos, para ganar nuestro amor. Dejemos entonces que ese Rey reine en nuestras almas, pero de verdad. No que reine en nuestras almas durante la hora de misa de los domingos, que reine todos los días y las 24 horas del día. Dos maneras de dejar a ese Rey reinar en nuestras almas. Por supuesto que la primera es acercándose con frecuencia y devoción al trono del altar, donde está nuestro Señor Jesucristo reinando. Bajo las especies sacramentales está nuestro Señor Jesucristo verdadera y sustancialmente. ¿Cuál vasallo no estaría ansioso en ver a su Señor de manera frecuente? ¿Y cuán devotamente iría a ver a su Señor? Así, muchísimo más tenemos que hacer nosotros. Ustedes que son privilegiados, que tienen la misa en su misma ciudad, o quien sabe en otra ciudad, un ratito manejando ya están en la misa. Gentes hay que no tienen la misa tan cerca. A veces, en mi país, por ejemplo, 4 o 5 veces al año voy. Menos también. Entonces ustedes son unos privilegiados que tienen a ese Rey de la Gloria todos los domingos acá esperándoles, como clamando, vengan a mí. Otra forma de dejar reinar a ese Rey en nuestras almas es dejarlo reinar en nuestro intelecto. Nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos santos, que tengamos fe, pero que sepamos en qué creemos. La realeza de nuestro Señor Jesucristo se refleja en la persona del sumo pontífice. Obviamente, estamos hablando del verdadero pontífice. Sabemos que hace varias décadas estamos en un estado de sed vacante. Estamos hablando de los verdaderos sucesores de San Pedro. Nuestro Señor Jesucristo ha dado una potestad infalible a esos hombres que lo representan en la tierra. El dulce Cristo en la tierra, decía Santa Catalina de Siena. La voz de nuestro Señor Jesucristo, que, como venían diciendo, hoy estamos faltantes de ello. No lo tenemos. Y peor todavía, hay uno allá que es el falso Papa. Pero tenemos en los escritos de los últimos papas toda una secuencia de doctrinas, de enseñanzas, la quas primas, por ejemplo, que es la fiesta de la imposición de la fiesta de la realeza de Cristo, ¿no es cierto? Todos los escritos de los papas que son infalibles, que están enseñando. No, la Iglesia no puede darnos una doctrina que sea dañosa a la fe, a las costumbres, a la moral. Entonces, una manera de dar culto a la realeza de nuestro Señor es estudiando y adquiriendo la instrucción
de ese reflejo de su realeza que es la enseñanza de los sumos pontífices. Una de las formas también de acercarse a nuestro Señor como Rey, que yo siempre digo, es acercarse por la Reina del Cielo, por la Virgen María. Una vez Santa Brígida, que tuvo muchas visiones, vio y escuchó a nuestro Señor que hablaba con la Virgen, y Él le decía: Madre, nunca le voy a negar algo que usted me pida. Entonces, como decía San Bernardo, pidamos la gracia y pidamos por María. ¿Cuál gracia vamos a pedir? Pidamos a Dios nuestro Señor que realmente nos disponga a recibirlo como Rey de nuestra vida, Rey de nuestras almas, porque Él vino a comunicarnos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que ese camino, esa verdad, esa vida, ese Rey de Reyes y Señor de Señores reine en nuestras almas, porque reinando en nuestras almas vamos a hacer el apostolado mejor que hay, y vamos a rebasar de Jesucristo. Un vaso que está lleno, si echamos más agua adentro, va a rebasar. Si estamos llenos de Jesucristo, vamos a llevar a Jesucristo por todos los lados y vamos a dar a Jesucristo, a hacer el verdadero apostolado del ejemplo. Pidamos a nuestro Señor la fidelidad a su realeza. Ave María Purísima. En nombre del Padre,